Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Metafísica 2. En la clase de hoy culminaremos con la presentación de el pensamiento filosófico de Friedrich Nietzsche en el marco de la propuesta de esta cátedra, que es estudiar una serie de autores pensando sus categorías y aportes para una superación, torsión de la metafísica a partir de nociones tales como la de acontecimiento, la de novedad, la de alteridad, etc. Es por eso que en la clase de hoy terminaremos no solo con Nietzsche, sino también con la faceta constructiva de su pensamiento, que la clase pasada habíamos comenzado a estudiar, atendiendo a nociones tales como la voluntad de poder, el eterno retorno y el superhombre, apegándonos estrictamente a los textos nietzscheanos y también algunas interpretaciones de sus consagrados intérpretes, y ahora nos dedicaremos a trabajar con otras nociones de lo que podríamos llamar el joven Nietzsche, aquel que estudia el origen de la tragedia griega, y nos dedicaremos a abordar otras categorías de su faceta constructiva, que serán lo trágico, Dionisos, el ser del devenir, el elemento dionisíaco, etc. Comenzamos entonces por el concepto de lo trágico. Esta clase, además de servir para terminar de reafirmar los elementos constructivos de la filosofía de Nietzsche, nos servirá como una síntesis de su pensamiento, una conclusión a lo que hemos venido estudiando durante estas semanas. Perdón por el excursus, retomamos el primero de los temas de la clase de hoy. Lo trágico. De acuerdo con el pensamiento de Nietzsche, la vida y la filosofía tienen un rasgo trágico. Para empezar con la filosofía ha de ser entendida como pensamiento trágico. Como tal, la filosofía no se trata ni de un género literario, ni de una forma expresiva, ni tampoco guarda relación con los poetas trágicos griegos, sino que cuando hablamos de la filosofía como pensamiento trágico, nos estamos refiriendo a un modo de pensar antiplatónico e inmanente, que tendrá que reflejar el aspecto trágico, la tragicidad de la vida. Los rasgos que caracterizan entonces este aspecto trágico o tragicidad de la vida o de la realidad van a ser dos. El primero de ellos va a ser la lucha de fuerzas apolíneas y dionisíacas. Esta lucha nos permite entender varias cosas de la realidad. Recordamos la ontología de cuño estético que plantea Nietzsche. Entonces, de acuerdo con esta lucha de fuerzas apolíneas y dionisíacas, el fenómeno, lo que aparece en la realidad, está individualizado. El fenómeno es algo que determinamos, que diferenciamos del resto. Opera en él el principio de individuación o de diferenciación, si ustedes quieren. Los fenómenos, las cosas, cada una tomada de forma individual, tiene medida, tiene límite. Decimos que es esto y no todo esto otro. Las cosas se diferencian, los fenómenos, unos de otros. Se diferencia de las demás cosas, el fenómeno. Esto significa que el fenómeno tiene límites, está diferenciado, está individualizado o individuado. Significa que el fenómeno, en cuanto individualizado, es expresión de lo apolíneo, de la mesura, de la medida. Pero el fenómeno, ese algo, las cosas que están en la realidad, surgen de algún lugar. Surgen desde las profundidades del caos y de la desmesura, de lo dionisíaco. Acá vemos la lucha de estas dos fuerzas. De alguna forma, lo dionisíaco antecede a lo apolíneo, hasta ahora, de esta forma de ver la realidad. Como si fuera un fondo ciego, oscuro, caótico, del cual emergen cosas, se individualizan y con el paso del tiempo regresan a ese mismo fondo oscuro. Y en segundo lugar, caracterizar como un rasgo central del aspecto trágico de la vida, el ser como devenir. Porque para que las cosas o los fenómenos emerjan, aparezcan o se den, surjan desde este fondo dionisíaco, es necesario el devenir, del cual proceden no solo las cosas, sino también el flujo espacio-tiempo, espacio-temporal. El devenir, entonces, de acuerdo con el autor que estamos estudiando y su lectura, que es Juan Pablo Esperón, el devenir es el triunfo de lo dionisíaco por sobre lo apolíneo. De esta manera vemos que lo determinante en la comprensión y la composición de la realidad es elemento dionisíaco. Si bien no hay que perder
en cuenta, o hay que tener siempre en mente que los dos elementos se dan siempre de forma complementaria. Los dos elementos han de suceder para que se dé la realidad. Parece que la voz cantante, en esta interpretación con la que estamos trabajando, la lleva el elemento dionisíaco. Entonces pasemos a explicar un poquito qué es esto del elemento dionisíaco. Este va a ser el elemento privilegiado por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, la primera obra que estudiamos de él en nuestra segunda clase, dándole una preeminencia absoluta. Este elemento dionisíaco es el flujo de fuerzas múltiples, desiguales y en relación en el plano inmanente, dentro de este mundo, que forman, transforman y destruyen todo fenómeno. Tenemos que por una parte, el elemento dionisíaco devora continuamente las formas, todo lo que tiene medida, todo lo que está individualizado, diferenciado. Pero por otra parte también posibilita esta destrucción la producción de nuevas multiplicidades. Permite después que surjan otras cosas, que se vuelvan a individualizar nuevas cosas, nuevos fenómenos. Entonces, en cuanto permite la irrupción de toda multiplicidad, decimos que el elemento dionisíaco es el elemento afirmativo y diferencial. Esta irrupción, esta aparición, tiene que ver con la afirmación, ¿no? El elemento dionisíaco permite que aparezcan cosas. Pero además, como también es el devenir y hace que, o produce que se devoren las individualidades, las cosas, que vuelvan a ese fondo originario y luego surjan nuevas cosas, también es diferencial el elemento dionisíaco, porque la multiplicidad que posibilita el elemento dionisíaco la asimilamos a la diferencia. Entonces, en cuanto devora continuamente las formas, el elemento dionisíaco implica la ruptura violenta de todos los principios estables que están en la base de toda realidad y fundamento. Y esto ya yendo en contra de la metafísica. Las fuerzas dionisíacas rompen y perforan por el medio, desde su fundamento, toda estructura sistemática, social y científica, cultural y subjetiva. De alguna forma, y esto es algo que, por ejemplo, había visto Kierkegaard, contrario al pensamiento hegeliano, la realidad se resiste al pensamiento racional, categorizador, a ese logos metafísico absoluto que quiere captar la esencia de las cosas en sus límites y imposibilita que la cosa sea algo que exceda al pensamiento. Nietzsche estaría en sintonía con esto y dice que en realidad las fuerzas dionisíacas, vienen a romper con esta pretensión. Porque las cosas, Nietzsche las va a pensar como intensidades de fuerzas en relación sobre un plano de inmanencia en el que no hay un fundamento, las cosas no tienen fundamento, sino un abismo, un fondo abismal. Acá hay un juego de palabras que permite el alemán. Fundamento es Grund y fondo abismal, lo que no tiene fundamento es Abgrund, ¿no? La negación de ese suelo sobre el cual estarían las cosas. La idea de Nietzsche es, hay fuerzas que componen la realidad, pero como las fuerzas son dinámicas, no son estáticas, no podemos hablar de un fundamento sólido, ¿no? O sea, no podríamos hablar de una casa edificada sobre arena. Bueno, la arena se va moviendo, es dinámica, se va corriendo y los pilares de nuestra casa se irían cayendo a pedazos. Lo mismo pasa con el sistema metafísico, porque en realidad el fondo que constituye la realidad es un fondo sin fondo, podríamos decirlo, un abismo. Entonces no podemos tener categorías sólidas, estables que nos garanticen la certeza o seguridad de las cosas. En tercer lugar, este elemento dionisíaco es la potencia plástica formadora de constelaciones siempre nuevas, ¿no? Es la potencia plástica formadora de constelaciones siempre nuevas. Acá cuando hablemos de constelaciones no se está haciendo referencia literalmente a las estrellas, al espacio exterior, pero esa imagen de las estrellas nos sirve para pensar en qué consiste esta noción de las constelaciones, ¿no? ¿Qué significa que el elemento dionisíaco sea la potencia plástica formadora de constelaciones siempre nuevas? Pensemos que la constelación, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española,
es el conjunto de estrellas que, mediante trazos imaginarios, forman un dibujo que evoca una figura determinada. Cinturón de Orión, ¿no? Un conjunto de estrellas que yo las uno mentalmente por mi imaginación y forman la imagen del cinturón. Ahora lo que tenemos de esta definición de constelación va a implicar tres cosas, ¿no? En primer lugar, una agrupación de elementos. En segundo lugar, una relación o interrelación entre dichos elementos. No solo tengo estrellas, sino que además las tengo relacionadas en una cierta vinculación. En este caso mental, ¿no? Que yo lo hago imaginariamente. Pero además, esos elementos no son estáticos, sino que están en movimiento, son sujetos al cambio. Las estrellas se están desplazando sobre el firmamento del horizonte, ¿no? Si bien que sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje, también las estrellas están en movimiento, ¿sí? En términos filosóficos, la constelación, o sea, tener un grupo de elementos que están vinculados, pero que además de estar vinculados, tienen un dinamismo propio cada uno de ellos, están en movimiento y cambian, esto es lo que se conoce como un sistema ordenado inestable, ¿no? Sistema ordenado inestable. Sistema, conjunto de partes. Ordenado, donde cada uno ocupa su lugar y se vincula con las otras, pero inestable porque ese conjunto de partes vinculados con las otras están cambiando, ¿sí? Que constantemente cambia este sistema y se reordena. Entonces, de esta es la forma que tenemos para pensar el elemento dionisíaco. El concepto de constelación lo podemos aplicar en distintos ámbitos de la realidad. El plano cosmológico podemos pensarlo con los planetas, con la naturaleza, o el plano antropológico, podemos pensarlo con la historia, tanto personal como de la humanidad, cómo se van nosotros, nuestra vida personal, cómo es un sistema, es una constelación de personas, de vivencias, ¿no? Y que esas vivencias se van modificando, las formas que las volvemos a rever, reinterpretar, vamos agregando nuevos acontecimientos, nuevas relaciones, o van mutando las relaciones que tenemos con las personas que ya conocemos, ¿sí? Nuestra vida es una especie también de sistema ordenado, donde el centro referencial podrá ser cada uno de nosotros, pero que es inestable, porque estamos sujetos al cambio. También podemos aplicar este concepto de constelación a la epistemología, la teoría del conocimiento, donde tenemos los conceptos, las categorías, los principios son todos elementos dinámicos en interrelación que definen o componen sistemas o modelos de pensamiento. Y a su vez esas categorías, principios o conceptos con el paso del tiempo pueden ser falseadas, puestas a prueba, modificadas, expandidas, constituyendo entonces un modelo de pensamiento, un sistema ordenado inestable. La familia de nosotros es un sistema ordenado inestable, ¿no? Donde estamos compuestos por una familia con muchos miembros vinculados entre sí, van cambiando, cambian intereses, cambian profesiones, cambia la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros, se agranda la familia, se achica la familia, pero sigue siendo un sistema. Bien, entonces ya hemos explicado la importancia de lo trágico en el pensamiento de Nietzsche, hemos hablado del elemento dionisíaco en plena conexión con el elemento trágico, y lo trágico y el elemento dionisíaco nos encaminan a dejar atrás el pensamiento metafísico tradicional occidental para pensar en una especie de superación de la metafísica. Para superar la metafísica, la propuesta de Juan Pablo Esperón a la luz de lo que hemos leído y estudiado de Nietzsche, lo que hay que hacer es redefinir en términos no metafísicos, abandonando el lenguaje de la metafísica, el ser y la relación ser y ente, ¿no? Por lo general, ser y ente, ser lo podemos traducir como existencia si ustedes quieren, ente es la esencia. Para que el ente sea, necesita participar del ser, dirá la metafísica clásica, ¿no? El ser aparece de alguna forma como fundamento del ente. Juan Pablo Esperón nos invita a que pensemos la relación siriente de otra manera, no como el fundamento y lo fundado, etcétera, sino que hay que pensarlo a la luz de la tensión de las fuerzas apolíneas y dionisíacas que están presentes tanto en el ser como en el ente, ¿no? Esto significa que hay que cambiar el horizonte de comprensión de la metafísica por un horizonte de comprensión estético, simbólico, metafórico. Y sobre todo hay que evitar la tentación de decidirnos por uno de los dos polos, lo dionisíaco o lo apolíneo, como fundamento absoluto del otro. Porque esto era lo que ya sucedía de alguna forma en el pensamiento metafísico y su modo de fundamentación binario, que si bien el pensamiento metafísico, al eliminar lo dionisíaco y prevalecer lo apolíneo,
rompe con esta tensión de fuerzas, encontrábamos que había una forma de explicar la realidad apelando a lo verdadero y lo falso, a la realidad y la apariencia, a la unidad y la multiplicidad, el ser y el devenir, y en esta pareja de opuestos siempre hay un elemento que primaba por sobre el otro. Esto hay que abandonarlo, porque ambas fuerzas son las fuerzas complementarias de la génesis de lo real. Necesitamos tanto de la fuerza apolínea de la dionisíaca o de sus fuerzas para que aparezca la realidad, surja la realidad como tal, devenga, se transforme, aparezca lo nuevo, etc. Por eso el ser, que la metafísica clásica lo piensa como algo permanente, fuera del tiempo, aquello de lo cual participan las cosas, por ejemplo en la metafísica atomista, las ideas platónicas, etc., hay que pensar el ser como devenir. Ya si Nietzsche con la frase del loco, Dios ha muerto, la eliminación de ese mundo suprasensible, etc., y volver a pensar la realidad, pero a partir de la realidad misma, desde la Tierra, desde donde estamos aquí parados, entonces el ser también está sujeto al tiempo. El ser hay que pensarlo como devenir. Y en términos nietzscheanos podríamos decir, solo existe el devenir, al que hay que amar, en oposición al odio que la metafísica profesaba hacia el mundo del devenir. ¿Por qué? Bueno, recordamos, por los sufrimientos, por las inseguridades, y a raíz de ese odio nace el mundo trascendente para la metafísica clásica. Ahora, de alguna forma, habría que odiar ese transmundo físico porque nos hace evadir de la verdadera realidad, o la única realidad, que es este mundo del devenir, al cual hay que amar. La vida y la muerte, el nacimiento y la decadencia son todos aspectos de este mismo devenir que conforma la vida. Son todas formas trágicas de la misma existencia. Y de esta manera el ser es pensado de forma dinámica y conjuntamente con el devenir. Porque la metafísica, como ya dijimos, pensó al devenir de una forma, la metafísica pensó al ser, perdón, de una forma opuesta al devenir, de forma estática, como estabilidad, como permanencia, como fundamento inmutable del ente, etc. ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que liberar lo dionisíaco. ¿Qué implica toda esta frase? ¿No? Esta liberación de lo dionisíaco simboliza la potencialidad con la que el devenir irrumpe, conformando multiplicidades. Y además de las multiplicidades, conforma el flujo espacio y tiempo a la vez. ¿No? El devenir irrumpe, el cambio, la transformación irrumpe, nos mueve el piso, nos muestra que en realidad no hay un piso tan sólido como pensábamos. A esto lo consideramos el acontecimiento, al devenir. Y el devenir, pensado como acontecimiento, es lo que permite que aparezcan las multiplicidades, es decir, que aparezcan cosas nuevas, diferentes. Es lo que permite la diferencia. ¿Sí? Entonces, si liberamos lo dionisíaco, reconocemos que es imposible efectuar una totalización última en la comprensión de la realidad. Si liberamos lo dionisíaco, caemos en la cuenta que no es posible hacer un sistema absoluto como pretendía Hegel, donde la mente y el pensamiento pudiera encerrar la totalidad de lo real y dar explicación ante todo. Porque eso ya no da lugar a la novedad y la diferencia. Y desde el planteo de Nietzsche, la fuerza dionisíaca es aquella que permite que siempre aparezca e irrumpa algo nuevo. Por eso no hay lugar para una totalización última. Un sistema último de pensamiento, más allá del cual no se pueda construir nada. Entonces, apostando por las ideas nietzscheanas, no hay un sistema o modelo de pensamiento que sea la síntesis final de la realidad, que logra abarcar o dar cuenta de la totalidad de lo real, como el sistema hegeliano. ¿Sí? Bien. Ya hemos hablado de lo trágico, hemos hablado del elemento dionisíaco y de la superación de la metafísica. Un tema central a nuestra materia y el objetivo que nos convoca y nos mueve. Podemos ir un poco más, y ya que hablamos de el elemento dionisíaco, abordar un poco, hacernos esta pregunta de ¿qué significa realmente Dionisos? Después de todo lo que hemos estudiado. Hemos visto el lenguaje metafórico de Nietzsche, que nos habla
en categorías de camello, león, niño, último hombre, superhombre, perdón, hombre superior. Y usaba ciertas categorías en su faceta constructiva como la del juego, el juego del niño, que crea y recrea los sentidos del mundo, ¿sí? A la forma de un artista también. Dionisos lo podemos identificar con el juego, porque el juego se reinicia una y otra vez y se modifica en cada instancia que se vuelve a ejecutar. Entonces el juego viene a ser una noción que rompe o fisura el edificio de la metafísica, que provoca un movimiento hacia un nuevo modo de pensar. Dioniso juega, acá yendo un poco más a lo poético, y con su juego Dionisos va perforando el engaño ficcional apolíneo. Va rompiendo todas las figuras finitas, todas las figuras temporales definidas, todas las máscaras. Podríamos decir de alguna forma, rompe por una parte con los ídolos que hemos montado desde Platón en adelante, en ese transmundo, pero también Dionisos, esta fuerza irrefrenable del devenir que permite la irrupción de lo nuevo, va perforando los fenómenos de la realidad. A ver, nada dura para siempre, no hay nada que sea infinito, eterno. Dionisos es aquella fuerza que aguarda el tiempo que sea necesario para poder ir resquebrajando todo aquello que pretenda mantenerse inalterable a lo largo del curso del tiempo, ¿no? Entonces, por eso decimos que va perforando las figuras finitas, temporales, definidas, las máscaras, ¿no? Atraviesa todas las figuras aparentes para sumergirse en el flujo de las fuerzas cósmicas. De esta forma, lo dionisíaco, como juego, va a generar los límites en el tiempo, los va a exceder y los va a disolver. Pensemos de vuelta en la dinámica del juego, ¿no? El juego, jugar a algo, pone ciertas reglas, pone cierto ritmo a aquello que estamos realizando. Pero bueno, una vez que los excede, está más allá de ese ritmo, esas reglas, etc. Y cuando termina el juego, se disuelve eso que había sido puesto en ejecución. Hasta que se vuelva a jugar de nuevo, ¿no? Bien, a esto hay que apelar un poco a la imaginación o al ingenio. Hay que dejar de lado el pensamiento metafísico unívoco, tradicional. Hay que apelar a otra suerte de lenguaje. Esto es un poco también lo que va a hacer Heidegger cuando sea, ponga, se destaque como un gran acuñador, artífice, eh, orfebre de palabras filosóficas, que para nosotros van a ser un dolor de cabeza, pero lo que está buscando es una forma distinta de pensar al pensamiento metafísico. Entonces, en primer lugar, asociar o identificar a Dionisos con el juego. En segundo lugar, Dionisos era el gran protagonista de la tragedia griega. Pensemos que cuando veíamos en nuestra segunda clase, o en las primeras clases, la tragedia griega y su origen, perdón, el coro, el canto del coro, constituía la esencia de la tragedia griega, ¿no? La tragedia griega antigua era el canto del coro. Y este coro tenía un papel preponderante que se correspondía con el primado de la dramatización por sobre la acción. Era más importante lo que sucedía en la parte del coro que lo que sucedía en la acción, ¿sí? Y mucho más que los personajes que van tomando papel a lo largo de las distintas tragedias, ¿no? Importa más lo que se sufre, el pathos, que la concatenación lógica y casual, o causal, perdón, de la acción, ¿sí? Importa más el sufrimiento, el padecimiento, que todo lo apolíneo que tenía la tragedia griega. Esta concatenación lógica y causal de la acción de los personajes principales, podríamos decir, ¿no? Este sufrimiento representado en el drama es el de Dionisos, y es provocado este sufrimiento por la individuación, ¿sí? La individuación, el hecho de que desde el fondo último de la realidad, este fondo caótico, mezcla, oscuro, aparezcan como un rayo en el medio de la noche, rompe con la oscuridad de la noche y aparece una cosa que uno observa, el rayo,
un fenómeno individualizado, marcado. Esto es lo que rompe con, desgarra el fondo oscuro dionisíaco de la realidad y que se individualice, triunfe momentáneamente Apolo por sobre lo dionisíaco. Ese triunfo que después dionisíaco cobrará revancha, porque no hay nada apolíneo que dure por siempre. Las fuerzas están en constante lucha. Volverá aquello que apareció, volverá a sumergirse en las sombras, podríamos decir. Solamente para que después vuelva a surgir otra cosa. ¿Sí? Así ad eternum. Todos los héroes trágicos, entonces, todas estas individuaciones que vemos en la tragedia griega, no son más que máscaras, no son más que individuaciones que nacen de ese fondo oscuro. No son más que máscaras o individuaciones de Dionisos. Prometeo, Edipo, etc. Es Dionisos que va encarnándose de alguna manera en los distintos personajes, ¿sí? En los distintos héroes. Dionisos en el fondo es aquel que no tiene rostro, porque tiene el rostro de todos los héroes, porque es la inaparente posibilidad de todas las apariencias, tanto de las realizadas como de las no realizadas. ¿Qué es esto que se explica en un lenguaje poético más cercano a la literatura? Lo que está diciendo es, Dionisos es la condición de posibilidad, diría la metafísica clásica, de cualquier individuación, ¿no? Entonces, en los distintos personajes trágicos, lo que posibilitó su irrupción fue antes que nada su emerger a partir del fondo dionisíaco de la realidad. Por eso se dice que todos los héroes trágicos no son más que máscaras o individuaciones de Dionisos, ¿sí? Dionisos busca sustraerse, apartarse, alejarse de ese sufrimiento, de ese pathos que es la individuación. Por eso el padecimiento de Dionisos es el estar siempre sustrayéndose, alejándose de la individuación. Este alejarse, sustraerse de la individuación es su supresión, la supresión de la identidad y la destrucción de las formas. Entonces, Dionisos no es solo la posibilidad del aparecer, no es solo el acontecimiento de las formas, de la multiplicidad, sino también la amenaza de la desaparición y la destrucción de toda figura. Es una especie de alfa y omega. Yo perdón por las comparaciones que se hacen, son simplemente a modo ilustrativo porque acá hay que apelar a un lenguaje, como habíamos dicho antes, nuevo, distinto. Dionisos, ¿por qué digo esto de alfa y omega? Bueno, porque primero posibilita que las cosas emerjan. Si no está este fondo oscuro, Apolo no puede individualizar nada. No puede, en su lucha con Dioniso no puede hacer que nada emerja. Pero así como gracias a que se trenza esta lucha aparece algo, desde el fondo dionisíaco, las formas, la multiplicidad, también ese algo tiene que pagar una condena, podríamos decir una pena por haber surgido, y el sufrimiento humano, de las cosas, de lo viviente, es esta sustracción y retorno a ese fondo del cual hemos surgido, ¿no? Por eso Dionisos también es la amenaza de desaparición y de destrucción de toda figura. Viene a buscar lo que es suyo de alguna forma, Dionisos, ¿no? Entonces, siempre apelando acá a las imágenes, ¿sí? El lenguaje queda realmente corto a todo esto que estábamos diciendo. Podríamos agregar entonces que, además de lo que hemos dicho, Dionisos es un dios afirmativo y un dios afirmador, por más que veamos que en él aparece la amenaza de la desaparición y de la destrucción de toda figura. ¿Por qué decimos esto? Bueno, contra el pathos de la pesadumbre y el dramatismo de la tragedia, Nietzsche reivindica al Dionisos heroico, afirmador, que baila y canta la música del juego y del azar. Dioniso se expresa en multiplicidades de fuerzas que resultan ser afirmativas. Afirma todo lo que aparece, hasta el más áspero sufrimiento, y aparece en todo lo que afirma. Afirma el dolor del crecimiento más que los sufrimientos de la individuación. Afirma la vida, Dionisos, no la justifica, como podría ser fundamentándola en una instancia o en un nivel superior. La metafísica justifica la vida y después ahí la afirma. Dionisos la afirma de por sí, sin necesidad de justificarla.
Y este sufrimiento, al cual no se puede sustraer, se vuelve una plena afirmación vital del devenir de fuerzas que conforman multiplicidades. Se afirma de esta manera lo diferente, la novedad, por este choque de fuerzas. Entonces tenemos a Dionisos, que hay que pensarlo en términos positivos, afirmadores, diferenciales, posibilitadores. Remarcando nuevamente con todo este desarrollo la idea de que lo trágico es una tensión de fuerzas intensivas, diferenciales, que construyen y destruyen cuerpos sobre el plano de la inmanencia. Dionisos es el ser del devenir en el plano de la inmanencia, ¿no? Este devenir, esta construcción que se da a cada momento, bueno, nos va mostrando que la historia de la humanidad un poco se transita de esa forma, con construcciones de construcciones, nuevas edificaciones de sistemas de pensamiento, de formas de vida, sistemas políticos, organización, etc. Como último aspecto de la clase a resaltar hemos hablado de lo trágico, el elemento dionisíaco, la superación de la metafísica, quien es Dionisos. Nos queda esgrimir algunas ideas sobre la crítica a la metafísica que se puede efectuar a partir de lo trágico, ¿no? Después de todo lo que hemos desandado a lo largo de estas clases, podemos ver que lo trágico va a ser un elemento crítico de toda pretensión de fundamento absoluto y de verdad universal. Va a dirigir sus dardos contra los dos pilares de la metafísica: fundamentos absolutos y verdades universales, ¿no? Entonces, el pensamiento trágico va a ir contra la objetivación de la realidad mediante conceptos, ¿sí? No hay cosas ni fenómenos que sean estables, sino que lo que pueda ser un ente determinado es en realidad un centro de poder constituido por fuerzas diversas y temporales que van en aumento, que se van replegando, etcétera, pero que no se dejan objetivar categorialmente. No las podemos encerrar con nuestro pensamiento, sino que lo excede. Por eso, para el pensamiento trágico, las categorías metafísicas son un engaño. Intentan definir aquí y ahora, para siempre, lo que es algo, cuando algo está sujeto irremediablemente al devenir, porque el ser de las cosas está también sujeto al devenir, algo que no lo acepta el pensamiento metafísico. Y por último, si no hay conceptos absolutos, tampoco podemos tener, o si no hay fundamentos absolutos, tampoco podemos aceptar la pretensión de una verdad absoluta. En su lugar, lo que podemos postular va a ser una noción de verdad perspectivista. Toda verdad no va a ser más que una interpretación de una pluralidad de sentidos posibles. La verdad es interpretación. De entre muchos sentidos que hay, se opta por uno. ¿Por qué se opta por ese? La voluntad de poder operando atrás, como hemos trabajado, en la clase anterior. Porque la instauración de ciertas verdades, de ciertas interpretaciones, posibilitan el despliegue de la vida. ¿Sí? Pero como hemos visto también, todo conocimiento siempre es ilusorio, dado que está condicionado por relaciones de fuerzas que están siempre en movimiento, que son siempre cambiantes. Porque el conocimiento intenta decir algo sobre la realidad. Y como vimos, para Nietzsche la realidad no son cosas estáticas, sino que la realidad, detrás de esas cosas, la realidad son fuerzas dinámicas y que forman sistemas ordenados, si uno quiere llamarlo así, porque la vida tiene aspectos apolíneos, pero aspectos ordenados que son inestables. Y ahí aparece lo dionisíaco, ¿no? Bueno, de esta forma damos por concluido el estudio de la figura de Friedrich Nietzsche. Nos hemos dedicado bastantes clases a trabajar su propuesta acerca o nacida de el origen de la tragedia griega, de una metafísica de corte estético, o de un pensamiento ontológico, mejor dicho, una ontología
así suena mejor, sobre un horizonte estético a partir de la interpretación de las fuerzas dionisíaco y apolíneas. Hemos trabajado con el nihilismo, varias clases dedicadas a los distintos aspectos, la historia, sus sentidos, las figuras, etc. Hemos trabajado con la muerte de Dios, cuál es el Dios que muere. Y hemos también trabajado anteriormente con el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Con esta clase culminamos con esta faceta constructiva de Nietzsche, volviendo a retomar el elemento de lo trágico, Dionisos y el ser debe venir. Nos queda por trabajar por medio de la plataforma y por último estaremos comenzando en nuestra próxima clase con el segundo autor de esta materia, que será Martin Heidegger.